Hay una historia bíblica que trata de dos reyes y dos coronaciones. Un usurpador intenta arrebatar el cetro del poder. Un ángel con un incensario de oro, de pie ante el altar, derrama fuego santo sobre la tierra. Los más grandes engaños sobre el gran rey son desmontados. Todos los reinos ilegítimos son destruidos por una piedra cortada sin manos, mostrando la belleza y fortaleza del unicornio. Al final, el cetro del rey es restaurado al trono. Los súbditos del reino son hechos perfectos a imagen de su Dios, y los santos del Señor heredarán el reino para siempre. Bienvenidos a Revelaciones Bíblicas para la Última Generación, donde los libros son abiertos y los misterios revelados a todos los que aman su venida. Soy Marla Ilona de DNJ-TV. Somos una nueva emisora adventista, emisora de televisión. Estamos transmitiendo en este momento en Puerto Rico. Bueno, en este momento preciso no, pero estamos transmitiendo Batallas de Fe en directo. Y estamos también, además de Puerto Rico en señal libre, estamos en todo el Caribe, en América Central y en los países del norte de la América del Sur. Esta emisora es una gran bendición del cielo y yo estoy muy feliz de estar aquí con ustedes representando a DNJ-TV. El tema de hoy es parte de una serie de 5 temas y la serie se llama Revelaciones Bíblicas para la Última Generación. El Señor todavía tiene luz para nosotros. La luz no se extinguió en el 1844, sino que el Señor tiene aún muchas cosas que mostrarnos de su palabra. Y el tema de esta mañana en particular es el misterio de las coronaciones. Así que vamos a orar una vez más antes de comenzar. Amantísimo Padre, en esta hora, Señor, estamos reunidos en tu nombre. Y una vez más, pedimos la unción de tu Espíritu Santo. Que sea Él quien ilumine estas palabras, que sea Él quien abra los libros, que sea Él, Señor, quien nos lleve a niveles más profundos de verdad, para que podamos ser santificados por ella, que podamos recibir el poder de su Espíritu para terminar la obra. Llénanos, por favor, de poder en esta mañana. Te lo pedimos por fe en el santo y poderoso nombre de Jesús. Amén. Bueno, comenzamos con una pregunta. ¿Acaso Dios habría moldeado, de alguna manera influenciado o determinado, la historia sagrada y la vida de sus hijos en el Antiguo Testamento e incluso en el Nuevo Testamento, de manera a prefigurar el patrón y la cronología de los eventos del tiempo del fin? Entonces, es una pregunta que nos podemos preguntar, es una pregunta legítima. Y es lo que la Biblia parece indicar. Vamos a leer un versículo muy conocido por todos nosotros, 1 Corintios 10:11, donde la palabra nos dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, tupos en griego, y están escritas para amonestarnos, la palabra nutesía en griego, a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y generalmente cuando nosotros leemos esta escritura, nos atardamos y nos focalizamos sobre el punto de que estas cosas fueron escritas para nosotros, para nuestra advertencia, para nuestra instrucción, para nuestra edificación, para nuestro consejo. Pero, sin embargo, si nos detenemos en la primera parte del versículo, dice, y estas cosas les sucedieron como ejemplo. Es decir, que esto va mucho más lejos de lo que estamos entendiendo a primera vista, que no solamente fueron escritas para nuestro beneficio, sino que les acontecieron para nuestro beneficio, les sucedieron para nuestro beneficio. ¿Me están siguiendo? Quiere decir que de alguna manera el Señor influyó en estos eventos, en el curso de la historia sagrada e incluso en la vida individual de sus siervos, que fuera Abraham, que fuera Noé, que fuera David y Salomón, como vamos a hablar en esta mañana, de manera a que sus vidas fueran tipos que iban a prefigurar personajes y eventos del tiempo del fin. Esto es para mí absolutamente asombroso, ¿no?
poderoso. Nos muestra la sabiduría y el poder de nuestro Dios y nos muestra también su gran amor para la última generación y cuánta responsabilidad tenemos nosotros para llevar a cabo la obra y terminarla. Así que vamos a continuar. Yo pienso que ya hemos marcado ese punto. Quiere decir, tal vez para entonces insistir, que estos tipos, los tipos que encontramos en la Biblia, no son accidentales, no son coincidencias. Los tipos han sido sembrados deliberadamente por el Señor en su sabiduría. Aquel que conoció el fin desde el principio y lo escribió, lo determinó para nuestro beneficio. Así que este es el primer principio bíblico que vamos a utilizar en nuestro estudio de hoy. El segundo principio bíblico pienso que es más conocido por ustedes y es el principio que nos dice que todas las escrituras están centradas en Jesús. Tenemos dos testigos, Juan 5:39, Hebreos 10:7, donde se nos dice, Jesús hablando, ¿no? Dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son quienes testifican de mí. Y en Hebreos Jesús nos dice, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad como el rollo del libro que está escrito de mí. En otras palabras, toda la Biblia nos habla de Jesús. Toda la Biblia nos habla de Jesús. Cuando nos vamos a interesar a los tipos y sombras, de alguna manera todas nos están hablando de Jesús. El tercer principio bíblico que vamos a aplicar hoy se llama el principio de simetría y paralelismo. Y estoy introduciendo esto para que tengamos un fundamento, que nos sentamos confortables de que donde vamos a ir en el estudio de esta mañana es sana doctrina, de que estamos apoyados firmemente y sólidamente en principios bíblicos. Así que nuestro tercer principio bíblico que vamos a aplicar en el tema de hoy es el principio de simetría y paralelismo, en el cual es el Espíritu Santo el maestro. Es el Espíritu Santo quien nos toma de la mano como niños que somos y nos lleva a niveles más profundos de verdad y nos muestra cosas que han estado siempre en la palabra, pero que no las hemos visto. Tal vez cosas que han estado veladas, relaciones entre pasajes paralelos, elementos comunes de un pasaje a otro, pero que tal vez no los hemos identificado. Y de repente el Espíritu Santo es como si quitara un velo y nos permite comprender. Y entonces lo que es poderoso y de dónde viene la autoridad, cuando estudiamos de esta manera, la autoridad viene directamente del cielo, porque se nos dice primero que no tenemos el espíritu del mundo, sino el espíritu de Dios, y luego se nos dice que lo que hablamos cuando estudiamos la palabra de esta manera, no lo hablamos con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo de Dios. Y en español la traducción no es la mejor porque nos dice acomodando lo espiritual a lo espiritual. Una mejor traducción sería combinando lo espiritual a lo espiritual. Combinando, comparando serían mejores traducciones. Quiere decir que el Espíritu Santo nos va a llevar a comparar pasajes paralelos. No somos nosotros quienes escogemos, es el Espíritu Santo que nos va llevando, nos va inspirando y nos dirige en nuestro estudio. Muy bien, este último principio es muy importante. ¿Por qué? Porque es la manera que tiene el Señor para enseñarnos cosas complejas de manera simple. ¿Recuerdan cómo Jesús enseñaba verdades muy profundas a través de las parábolas? De manera simple le enseñaba a las personas que no tenían instrucción. De igual manera, el Señor les revela a los bebés en la fe. La palabra literalmente, la palabra nos habla de que Dios le enseña a los bebés aquello que Él le ha escondido a los sabios, a los prudentes, ¿no? Entonces, esta manera de aprender le permite a Dios mostrar verdades complejas. Por ejemplo, el plan de salvación es un plan muy complejo, ¿estamos de acuerdo? Cuando lo entendemos en su cabalidad es un plan muy complejo, pero el santuario es una metáfora o es una alegoría del plan de salvación. Nos ayuda a entenderlo. De igual manera, el día de la expiación es una figura, un tipo, un modelo de la verdad más compleja, que es toda la verdad del juicio. Así que vemos cómo el Espíritu Santo inspira la palabra y de manera simple utiliza mecanismos simples para
que podamos aprender verdades más complejas. Muy bien, así que 3 principios bíblicos. Los eventos no solamente fueron registrados, sino que sucedieron para nuestro beneficio. Número 2, Jesús es el centro de las Escrituras y todas las Escrituras hablan de Él. Y número 3, comparando espiritual a espiritual, poniendo como digo, frente a frente diferentes pasajes de la Biblia, de repente se abre un torrente de luz que va a iluminar verdades complejas para que podamos entenderlas de manera simple. Muy bien. Vamos ahora a considerar una alegoría que está en el Viejo Testamento y que es muy hermosa. En sí es una alegoría muy hermosa, es una historia muy hermosa, pero que de repente se vuelve aún más maravillosa cuando entendemos que ella nos prefigura la cronología de eventos del fin. ¿Y cuáles son los elementos claves en esta historia? Los elementos claves que nos permiten identificar que sí que tiene una relación con el tiempo del fin. Pues hay un censo de una población, hay un usurpador que se presenta para reclamar un trono que no le pertenece legítimamente. Hay 2 ofrendas de sacrificio, una ofrenda santa, una ofrenda malvada. Hay un templo, 2 reyes y 2 coronaciones. Así que vamos a empezar ahora vamos a entrar de pleno en la historia. La historia se nos relata con 2 testigos. Un testigo, ustedes conocen el principio bíblico también de los 2 testigos. Hay un testigo en Primera de Crónicas 21 y la historia es una historia un poco larga que cubre cierto número de años, que comienza en Primera de Crónicas 21 hasta Segunda de Crónicas 7 y luego esta historia se repite con variantes. Repetir, agrandar, ¿no? En 2 de Samuel 24 hasta 1 de Reyes 8. En la historia, el primer suceso, que es el que comienza la alegoría, es el rey David tomando el censo del pueblo de Israel, recuerdan todos esta historia, y luego nos lleva a través de toda una serie de sucesos y culmina con la construcción y dedicación del templo por su hijo Salomón. Entonces, en esta alegoría, el rey David va a representar a Dios el Padre y el rey Salomón va a representar a Jesús, su hijo. Muy bien. Lo que vamos a entender ahora, 2 testigos. Pero ustedes saben que el Señor, cuando se repite, hay un propósito. ¿Cómo está estructurada esta historia? Comienza con un tronco común. 4 eventos que se repiten en las 2 versiones de la historia. Pero luego de este tronco común va a ser así. Va a divergir y de un lado se nos va a dar ciertos detalles y en la otra versión se nos van a desarrollar otros detalles y otros eventos. Muy bien. Vamos a ver cuáles son los sucesos que constituyen el tronco común de la alegoría. En primer lugar, tenemos el censo. En una versión se nos dice que Satanás movió a David a hacer el censo. En la otra versión se nos dice que Dios movió a David. Así que el Señor, como lo sabemos, el Señor toma la autoría, se atribuye la autoría de lo que Él permite. Así que, y posiblemente que el Señor haya, y no lo dudo, que el Señor haya movido a Satanás para que David lleve a cabo este censo y entonces el Señor se atribuye esto. Continuamos. Ustedes saben que el Señor le dio a escoger a David qué tipo de castigo quería, si quería pestilencia, si quería hambruna o si quería la espada, ¿no? La persecución por sus enemigos. David escogió la pestilencia. Muy bien. Tercer suceso, el Señor se apiada de Israel y de Jerusalén y el Señor envía al ángel, el ángel de la muerte que estaba con la espada sobre Jerusalén para destruirla. El Señor el Señor mismo retiene la mano del ángel para que no destruya la ciudad. 70,000 hombres ya habían muerto. Y entonces el ángel, hablándole a David a través de su profeta que era Gad, el ángel le ordena a David que vaya y haga un altar en la era de Ornán, el Jebuseo, y entonces David construye este altar y hace una ofrenda al Señor
y la ofrenda es aceptada, el Señor responde por fuego para demostrar que está satisfecho de la ofrenda y entonces el Señor en su gran misericordia detiene la peste. Así que aquí este es el tronco común de las dos versiones y luego, como dije, van a divergir y vamos a ver entonces dos tramas, ¿no? Un poco diferentes. Muy bien, vamos ahora a la primera versión, primera de Crónicas hasta segunda de Crónicas. Yo no les pido que lean porque es un poco pequeño. Aquí empezamos ya a entrar más profundamente. Salomón es ungido rey por primera vez. Por primera vez. Luego David comienza la preparación para el templo. Ustedes recuerdan que a David no se le permitió construir el templo, pero David hizo preparación para la construcción del templo. David luego, no sé si ustedes recuerdan, es muy hermoso, el Señor, aunque no le permitió construir el templo, le da a David el patrón, como lo hizo con Moisés, el patrón del tabernáculo. El Señor le revela a David cuál es el patrón. David se limita a reordenar, a reorganizar los servicios del templo. Muy bien, detalle importante, todos los detalles. Lo que yo quiero que ustedes, mientras yo voy hablando, lo que yo quiero que ustedes vayan pensando en sus mentes es, ¿a qué puede prefigurar esto en el tiempo del fin? ¿A qué está apuntando tal suceso o tal suceso? Así que ya ustedes vayan teniendo esa perspectiva y mientras yo voy describiendo los sucesos del Viejo Testamento, ustedes vayan preguntándose, ¿a qué podría apuntar esto? Muy bien. Entonces, David reorganiza los sacerdotes, los levitas, los cantores, los porteros, todo el servicio del templo, ¿no? Salomón ahora es proclamado rey por segunda vez. Esto es muy importante. Salomón es proclamado rey por segunda vez. Salomón que se apropia el trono y se apropia la construcción del templo, Salomón comienza a hacer preparativos para la construcción del templo y comienza la construcción. El templo se termina. Todo esto son sucesos relatados de manera bastante condensada, sucinta en la Biblia. El templo se termina, traen el arca del pacto, el arca del testamento, y la gloria de la Shekinah llena el templo. Los sacerdotes no pueden más ministrar en el templo, salen del templo. Salomón ora para dedicarle el templo al Señor. Fuego baja del cielo, consume el sacrificio y el pueblo regresa a su casa después de 14 días. Estos 14 días se descomponen en 7 y 7. Había 7 días de dedicación del templo y 7 días de la fiesta de tabernáculos, la fiesta de las cabañas. Muy bien, esa es la primera versión del relato, ¿no? Vamos ahora a tratar de identificar a qué suceso en el tiempo del fin apunta cada elemento de la historia. Bueno, me doy cuenta, hermanitos, tengo que regresar, no lo hicimos aquí. Vamos a partir del tronco común para entonces seguir esa versión. El censo del pueblo de Israel está apuntando al contaje de los 144,000, que es un número literal. Eso yo lo podré demostrar, se los voy a demostrar en la presentación que tenemos mañana. Es un número literal. Y el contaje de los 144,000 se realiza en el cielo cuando el Señor envía la pestilencia sobre la tierra. No es una pestilencia futura, es la pestilencia que ha estado con nosotros desde hace 2 años. No tengo que nombrar nombres, ¿verdad? Esta pestilencia, todo esto nos está indicando que ya estamos en el segmento del fin, porque ya los 144,000 han sido identificados, no es un suceso futuro, ya esto está registrado en los libros del cielo. ¿Quiénes son? Cuando el Señor le ordena a David que haga sacrificio en la era de Ornán, la era se utilizaba ¿para qué? Para separar el trigo de la cizaña. Quiere decir, es una metáfora para el juicio. ¿Estamos de acuerdo? Separar trigo de la cizaña, solamente Dios lo hace.
y es un elemento de juicio. Quiere decir que estamos en un elemento de juicio. Hay un zarandeo de la iglesia. Y esto nos está apuntando a la ley dominical nacional, la cual nos indica a nosotros que el juicio de los vivos, la prueba definitiva, la prueba eternamente definitiva, ha comenzado, ¿no? Luego, en este tronco común, pues vimos que David ofrece sacrificio, el sacrificio le es agradable al Señor y Él lo recibe. Entonces, lo que esto nos está indicando es el sacrificio le ha sido agradable al Señor. ¿Cuál es el sacrificio? El sacrificio son las primicias, son los 144,000 cuyos nombres y cuyas vidas han sido presentados al Señor como una ofrenda viviente. El sacrificio le es aceptable al Señor y el Señor responde con fuego. Hay una unción del Espíritu Santo, no es el derramamiento de la lluvia, no hablemos de eso, es un suceso diferente, pero aquí hay simplemente una unción que es derramada sobre los 144,000 para capacitarlos y confirmarlos en su misión. Muy bien, vamos entonces ahora a ver cómo el resto de la historia apunta hacia el tiempo del fin. Ok. Jesús es ungido rey en 2 ocasiones, como Salomón. Esto es un poco, yo pienso que es un poco nuevo para nosotros. Yo pienso que tal vez no teníamos conciencia de que esto sucede 2 veces, pero sí sucede 2 veces. Y mañana se los voy a demostrar en el Nuevo Testamento. Tenemos un segundo testigo de esto que está en el Viejo Testamento. Jesús es ungido rey por primera vez. Y en ese momento se derrama la lluvia temprana. Luego vamos a entender cuál es la diferencia entre lluvia temprana y tardía, porque en el tiempo del fin se derrama la lluvia temprana otra vez y luego se derrama la lluvia tardía. Y más tarde vamos a ver cómo ocurre esto, en qué momento y cuál es la diferencia entre las 2 lluvias. Muy bien. El ungimiento de Jesús se acompaña de la lluvia temprana, como lo acabo de decir, pero esta lluvia nos indica, y esto es muy importante, que es el cierre de gracia para el pueblo remanente, para la iglesia adventista. ¿Por qué? Porque ha habido un zarandeo. En la era de Ornán se ha separado el trigo de la cizaña. El juicio comienza por el pueblo de Dios. Los que han recibido la lluvia es porque han sido salvos. Y la lluvia no se derrama únicamente sobre los 144,000. La lluvia se derrama sobre todos aquellos que han sido hallados fieles, que han atravesado las pruebas y en particular la prueba de la ley dominical. Y entonces se derrama el Espíritu de manera abundante como se derramó en el aposento alto, ¿no? Y tristemente aquellos que no reciban la lluvia en el pueblo remanente es una indicación de que tristemente la gracia ha cerrado para ellos y no han sido salvos. Así que es algo muy solemne, muy serio lo que estamos hablando. Cuando David comienza la preparación para construir el templo, el Señor ahora va a entrar en un proceso de preparación de la iglesia remanente, el verdadero remanente, lo que queda después del zarandeo. El Señor va a comenzar a preparar ese pueblo para terminar la obra, a prepararla de acuerdo a un patrón divino, como el Señor le dio el patrón divino a David para la construcción del templo, para la organización de los servicios del templo. Hay un patrón en el cielo para el templo, que es Jesús, el modelo para nuestro templo, pero también el Señor va a reorganizar la iglesia remanente post-zarandeo, después del zarandeo, con el propósito de aumentar nuestra eficacidad, porque hay una población mundial de casi 8 billones de personas a las cuales hay que alcanzar. Hay que llevar el mensaje de los 3 ángeles, en particular segundo y tercer mensaje, y hay que terminar la obra en una generación. Y no son los satélites, sino es el internet lo que va a terminar la obra. Es la iglesia post-zarandeo, reorganizada y con el poder del Espíritu Santo que va a ir a terminar la obra de acuerdo al patrón divino. Y vamos a ver cosas absolutamente maravillosas y sobrenaturales. Muy bien, ¿qué sucede ahora? La iglesia ha ido con el poder del Espíritu
y ha terminado la obra del Evangelio. Toda persona ha tomado su decisión. Todo el mundo se posicionó de un lado o de otro del gran conflicto. ¿Qué sucede en ese momento? Lo vamos a ver más claramente en la próxima versión de la historia, pero en este momento Miguel se levanta. Miguel se levanta porque los líderes de la iniquidad han llenado la copa de su iniquidad. Y entonces Miguel se levanta, el reino es proclamado por segunda vez, pero esta vez Jesús se sienta en el trono. Esta es la segunda proclamación y la segunda unción en el cielo de Jesús como rey. Como lo hizo con Salomón, el Señor lo hará con su Hijo Jesús. Por segunda vez, esta es la séptima trompeta. A la séptima trompeta, ahí se derrama la lluvia tardía. Y vamos a ver luego con qué propósito, porque la gracia ha cerrado. Todo el mundo ha decidido. Así que esta lluvia que se derrama tiene otro propósito. Y vamos a anticiparlo ya. Es el propósito de preparar a los santos para la gran tribulación, donde hay este tiempo de plagas terribles, plagas absolutamente terribles. Los hijos de Dios no serán tocados, pero van a vivir un momento muy difícil. Y los líderes de la iniquidad han llenado la copa al declarar el decreto de muerte contra el pueblo remanente. Así que aquí es donde todo estalla, vamos a decirlo así, y de un lado se ven las simetrías, se derraman las plagas sobre los malvados, y del otro lado se derrama la lluvia sobre el remanente que queda de pie para fortalecerlos para lo que viene, pero más importante aún, para que puedan estar de pie sin intercesor durante el tiempo en que las plagas están cayendo. No habrá más pecado, nadie puede pecar más. Y la lluvia va a sellar, la lluvia tardía tiene el propósito de sellar el pueblo remanente que está aún de pie en la perfección divina. En la imagen de Dios nos va, yo espero estar en ese grupo, espero que todos ustedes también anhelen estar en ese grupo. Seremos sellados en la perfección, no podremos pecar más a través de toda la eternidad. Ese es el propósito de la lluvia tardía. Y mañana lo voy a demostrar con más detalle. Muy bien. Quiere decir que el pueblo de Dios está preparado para cuando Jesús venga, las bodas del Cordero, estamos preparados. Jesús nos lleva a casa durante 7 días, vamos a viajar, ¿no? Cuando el templo se termina y que la gloria de la Shekinah llena el templo, todo esto nos está hablando del cierre de gracia para el mundo. Porque, como ustedes lo saben, el cielo, se abre el cielo y se ve el arca del testamento, la base del juicio para toda la humanidad, ¿no? Así que todo esto nos está hablando del cierre de gracia para la humanidad en su globalidad. Y cuando esa gracia cierra, los que se perdieron, pero lo que es importante entender es que el número de los súbditos del reino de Dios está completo en este momento, porque ¿quién constituye el reino de Dios? Los salvos de todas las generaciones pasadas y hasta el presente, todos esos salvos constituyen los súbditos del reino de Dios. Así que el número del reino se ha completado en este momento. Jesús dedica su pueblo al Padre y luego vamos a subir, los redimidos van a viajar al cielo con Jesús, sabiendo que Él vino en llamas de fuego. Sabemos que Jesús vendrá en carrozas de fuego. Jesús viene y con su fuego, esa gloria resplandeciente que los malvados no podrán soportar, todo será consumido en el fuego, eso lo sabemos. Muy bien, hermanitos, ahora vamos a ver la otra versión de la alegoría, la cual se encuentra empezando en 2 de Samuel 24 y termina en 1 de Reyes, capítulo 8. Ok, aquí los detalles que se nos da aquí son muy interesantes con respecto a la iglesia. El relato aquí, ¿se acuerdan? El tronco común y las dos versiones. No, aquí estamos en la otra versión. David no lograba calentarse, no sé si ustedes recuerdan eso. David no lograba calentarse ya en su edad, en su vejez. Y le traen una bella doncella, una bella virgen, y ella se llama Abishag. Y Abishag, interesante que el nombre Abishag quiere decir padre del error.
padre del error. Así que empiecen a preguntarse a qué puede apuntar esto. Padre del error. Bueno, pero David, la Biblia nos dice que David no la conoce en el sentido carnal. Es decir, ella viene, ella le está ministrando a David, pero él no la conoce carnalmente. Muy bien. Ahora viene el suceso tal vez más dramático en toda esta historia. El cuarto hijo de David, que se llama Adonías, se presenta sobre la escena de la ciudad de Jerusalén y reclama el trono. Y dice que él es el heredero del trono de David. Y él se autoproclama rey. Envuelve en su conspiración, envuelve a algunos servidores de David y envuelve a una gran parte del pueblo. Así que se levanta este usurpador. Y luego, ¿qué hace? Que él sacrifica ovejas y ganado, hace una gran proclamación, hace una gran fiesta, un gran banquete con algunos que eran, como dije, miembros de la corte de David y otras personas del pueblo, una gran celebración. ¿Qué sucede? Que en la corte, ¿no? El profeta Natán y Betsabé, la que era esposa de David, no, bueno, que seguía siendo esposa de David, la mamá de Salomón, pues ellos se inquietan de lo que está sucediendo porque Salomón debía ser rey, ¿no? Y entonces ellos se presentan frente al rey David y le dicen: atención, tenemos un problema, hay un usurpador al trono. Y si tú no te precipitas, porque por el momento nada se había dicho públicamente de que Salomón era rey. Así que ellos le dicen a David: es importante, urgentísimo que Salomón sea proclamado rey, porque aquí tenemos un usurpador y si tú no haces nada, se va a quedar con el trono y ¿qué será de nosotros, no? Así que el rey David pues escucha, ¿no? Y recibe la advertencia y dice: muy bien, envía a que le traigan a Salomón en una mula, en un burrico, como era la costumbre, como lo hizo Jesús también cuando entró en la ciudad de Jerusalén, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que Salomón, estamos más o menos, estamos por aquí, que le traen a Salomón en su burrico y luego Salomón es ungido rey. Salomón es ungido rey con aceite del tabernáculo y se hace la proclamación con trompetas, con voces. ¿Y qué sucede? Que el estruendo, porque hay una gran celebración, esta es una gran proclamación en el reino. Entonces, todo este estruendo llega a oídos de ¿quién? De Adonías, el usurpador. Así que Adonías, que está con los suyos, ¿no? De repente escucha pues todo lo que está sucediendo, el ruido, la conmoción que hay en Jerusalén, y entonces le traen la noticia. Él no sabía lo que estaba sucediendo, le traen la noticia, que para él es muy mala noticia, de que Salomón ha sido ungido rey. Entonces Adonías dice: bueno, estoy perdido, estoy en un tremendo problema. Entonces va al templo y se agarra de los cuernos del altar. Adonías se agarra de los cuernos del altar, detalle importante, lo vamos a ver después por qué. Entonces Salomón, una vez proclamado rey, Salomón está, vamos a decir, confiado en su autoridad. Él sabe que esta autoridad viene del cielo. Y Salomón no hace encarcelar a Adonías, no lo castiga, no hay decreto de muerte contra el usurpador, simplemente lo deja ir. ¿Qué sucede después? Que Adonías regresa de manera un poco descarada, vamos a decirlo, regresa a la corte y va a ver a la reina Betsabé y le dice a Betsabé: por favor, necesito que intercedas por mí frente a Salomón y te pido que por favor le pidas a Salomón la mano de Abishag, la doncella que cuidaba a David. Ya en este momento, ya David ha muerto, ha fallecido. Y entonces el usurpador le pide a Betsabé que interceda y que le pida a Salomón la mano de Abishag para él casarse con Abishag. Cuando la reina le trae esto a Salomón el rey, ¿no? Salomón se encolera, ¿no? Se pone muy enojado y ahí dice: ok, suficiente con Adonías. Y entonces
decreto de muerte contra el usurpador y envía a uno de sus siervos, Benías, a que haga justicia, ¿no? Que haga justicia por muerte con el usurpador. Y en este momento Salomón también decide, ok, yo voy a terminar con todos los que se fueron con Adonías, yo voy a terminar con todo esto. Yo no voy a tener más enemigos, ni en mi corte, ni en mi séquito, ni en este reino, yo no quiero más enemigos. Así que Salomón decide terminar con todos sus enemigos. El sacerdote que lo traicionó, pues lo saca del sacerdocio, hace una limpieza general. Joab, que era el jefe militar de David, que se tornó contra Salomón y que se fue con Adonías también. Es decir, Salomón limpia su reino, se deshace de todos sus enemigos y entonces Salomón ya hay paz en su reino. Esta es la gran paz del reino de Salomón. Salomón se casa con la hija de Faraón y luego Salomón pues el Señor le había dado gran sabiduría, así que Salomón ahora procede como rey a hacer, ¿verdad?, a juzgar entre su pueblo y su gobierno ya está constituido, ya ha sacado a todos sus enemigos, su reino está constituido. Entonces Salomón, pues aquí converge de nuevo con la otra versión de la alegoría. Salomón hace preparativos para la construcción del templo y escuchen bien, les toma a Salomón 7 años para terminar el templo. Vamos a ver entonces ahora a qué apunta todo esto en el tiempo del fin, en la cronología de eventos del fin, qué prefigura cada suceso de lo que hemos visto. David no lograba calentarse, ¿verdad? La doncella que le es traída a David, él no lograba calentarse y la doncella viene, no la conoce carnalmente, pero sí recibe suministración, ¿no? ¿A qué está apuntando esto? De hecho, esta virgen Abishag representa a las 10 vírgenes de Mateo 25. ¿En qué sentido? ¿Se acuerdan que el Señor les dice, pero yo no os conozco, ¿verdad? Así que ella en una figura se nos está representando la parábola. ¿Me siguen? En la figura de una persona se nos está representando la parábola, que hay 5 de las cuales el rey no obtiene ningún calor. Son tibias, pero sí hay y no las conoce. Y de otro lado, hay las 5, las cuales sí le ministran, sí tienen mucho fuego por el Señor, han consagrado sus vidas al Señor, y de esas sí el rey logra calentarse. Adonías el usurpador, ¿a quién apunta? Aquí es un poquito más complejo, porque nosotros sabemos por 2 de Tesalonicenses, nosotros sabemos que cuando se nos habla de Satanás, está al mismo tiempo se nos está hablando de anticristo, ¿no? Una técnica literaria que se llama blending. Se habla al mismo tiempo de 2 personajes. Aquí, sin embargo, se nos está hablando de Satanás. Podría ser los 2, pero lo vamos a ver en la cronología, se nos está hablando específicamente del gran usurpador, del gran trono, que pretendía el trono de Dios. Es Satanás. Y por ende, el que quiere lo más, toma lo menos, ¿no? Como decimos en francés, el que quiere lo más, toma, o el que puede lo más, puede lo menos. Quiere decir que el que agarra el trono el gran trono, por ende, agarra también el pequeño trono, ¿no? El trono de la tierra, el dominio de la tierra, ¿no? Así que Satanás reclama el trono de Dios. Y aquí comienza, lo vamos a explicar en un momento, aquí comienza la línea de tiempo de los 1290 días de Daniel 12. Eso con más detalle lo vamos a ver en la tercera presentación que tengo con ustedes. Pero por el momento vamos a conformarnos de entender de que nos está hablando de Satanás, el gran usurpador, pero que también, también es un tipo de el anticristo también al mismo tiempo, ¿ok? Pero prioritariamente de Satanás. Los mensajeros de Dios. ¿Quiénes son los mensajeros de Dios? En esta generación los mensajeros de Dios son aquellos que guardan los mandamientos, que tienen el espíritu de profecía, ¿no? Somos mensajeros de Dios. Así que nosotros como mensajeros debemos
prevenir a la iglesia de que hay un usurpador. ¿Y por qué es esto? Porque nosotros vamos a ver que la aparición del gran usurpador sobre la escena, que es Satanás, esta aparición sucede antes de que se derrame la lluvia. Porque he escuchado a muchos adventistas decir, no, pero no nos tenemos que preocupar por la venida de Satanás. No hay que preocuparse porque, número uno, porque sus pies estarán en la tierra, ¿verdad? Sabemos que Jesús, sus pies no tocan la tierra. Y también porque estaremos sellados. No. Esta cronología que encontramos en el Viejo Testamento nos está enseñando, atención, no es así. No estamos sellados aún. Esto sucede, Satanás aparece antes del sellamiento. El sellamiento sucede después de la ley dominical. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Por eso es que estas analogías y estas alegorías el Señor nos las da para iluminar nuestro camino, para que podamos, la profecía es una luz que ilumina nuestro camino, ¿no? Para que tengamos mucho cuidado. Así que aquí hay una advertencia muy seria. Tengamos mucho cuidado porque aquel que reciba el espíritu de Satanás le será imposibilitado recibir el Espíritu de Dios y se va a perder. Así que tenemos que tener mucho cuidado con esto. Continuemos. Así que los mensajeros de Dios están previniendo a la iglesia de estos peligros, ¿no? ¿Qué sucede luego? David ordena, ¿se acuerdan? David ordena a que le traigan a Salomón en el burrico para que se haga la unción de Salomón como rey. Así que aquí, ahora es que sucede la unción, ahora es que se derrama la lluvia. Bien, sucede después de que haya aparecido Satanás sobre la escena. Se derrama la lluvia y Jesús es proclamado rey por primera vez en el cielo. Se toca la trompeta, el pueblo de Dios recibe la lluvia, hay regocijo. Pero ¿qué sucede? ¿Se acuerdan que dijimos que Adonías, cuando le traen las noticias de lo que ha sucedido, de que Salomón ha sido proclamado rey, para Adonías son malas noticias, no son buenas noticias? Y vimos que él se agarra, literalmente se va a agarrar de los cuernos del altar. ¿Qué significa esto? Los cuernos en la Biblia son un símbolo de poder. Así que Adonías, el usurpador, se va a agarrar del poder de la iglesia. Se va a agarrar del poder de la iglesia. Y esto lo vamos a ver luego, pero esto está apuntando a Daniel 11. ¿Se acuerdan los últimos versículos de Daniel 11? En específico 44 y 45, cuando se nos dice que recibe las malas noticias y se precipita a hacer la guerra, porque recibe las noticias del norte y del este. ¿Recuerdan en Daniel? Y luego se precipita y ¿qué hace? Planta su tabernáculo entre el santo monte y las aguas. ¿Recuerdan esto en Daniel? Se planta, se agarra de los cuernos del altar, planta su tabernáculo, pero vendrá su fin y nadie le ayudará, ¿no? Como nos dice Daniel. Pero a eso es que está apuntando, ¿no? Eso es lo que está prefigurando esto. Luego, ¿qué sucede? Ahí empieza ese momento, ¿verdad?, de plantar el tabernáculo. Ahí estamos plenamente en los 1260 días literales de persecución. Y aquí, ¿qué sucede? El pueblo de Dios, como lo habíamos visto en la otra alegoría, está preparado. Estamos llevando el mensaje de los 3 ángeles, en particular 2 y 3. Estamos llenando la tierra de la gloria del Señor. Y se termina la obra del Evangelio. Han pasado 1260 días literales de persecución por el poder papal. ¿Cómo terminan los 1260 días? El decreto de muerte. Ahí es que los líderes de la iniquidad llenan la copa de su iniquidad. Cuando se proclama el decreto de muerte contra el pueblo remanente, ahí es que Miguel se levanta. Daniel 12:1. Miguel se levanta, proclama juicio en el cielo, no lo ejecuta inmediatamente, pero Miguel se levanta, decreta juicio contra los malvados, anticristo, falso profeta, Satanás será encerrado 1000 años, etc. Y aquí esto coincide con la séptima, esto ocurre muy poquito, una fracción de tiempo antes de
la proclamación del reino a la séptima trompeta, porque recuerdan que dice, cuando está a punto de tocar la séptima trompeta, cierra el misterio de Dios, ¿no? Recuerdan esto en Apocalipsis 10. Se cierra el misterio de Dios cuando Miguel se levanta y luego suena la séptima trompeta, proclamación del reino, Jesús ungido por segunda vez y ahí se derrama la lluvia tardía. Así que ahí es cuando, ¿verdad? Miguel se viste, se cambia de vestidura, se quita la vestidura sacerdotal, se pone la vestidura real y ya Jesús se prepara para venir. Obviamente la gracia ha cerrado para el mundo y entonces aquí el pueblo de Dios está listo para cuando Jesús viene a buscarnos y aquí pues tiene lugar las bodas del Cordero, a esas bodas es las que nosotros queremos asistir. Entonces el pueblo de Dios va con Jesús al cielo, comienza el juicio milenial en el cielo. El Señor le ha dado toda autoridad sobre el juicio a Jesús, ha delegado en sus manos todo juicio, así que Jesús es quien va, el Padre preside, pero Jesús es quien va a ejecutar el juicio en el cielo. Se abren los libros, todos los santos estamos allí. Y entonces, una vez que el gobierno de Jesús está completamente constituido, y entonces Jesús, como lo hizo Salomón para construir el templo, Jesús ahí, con toda su sabiduría divina, se prepara para la nueva creación del nuevo cielo y la nueva tierra. Y entonces Jesús toma, como Salomón tomó 7 días para construir el templo, ahora Jesús toma 7 días como la primera creación, pues hay 7 días, el proceso de creación es 7 días, 6 días de obra y 1 día de reposo. Así que yo espero que ustedes puedan ver, ¿verdad?, cuán hermoso y cuán poderoso es esto y cuánto nos ayuda a poder aclarar algunos puntos que no están claros, que no han sido completamente desplegados en Daniel y en Apocalipsis. Vamos a entonces tratar de resumir los puntos más destacados de lo que aprendemos sobre la cronología del fin al estudiar esta alegoría en el Viejo Testamento. Primero, entendemos que el contaje de los 144,000 es un contaje literal, es un número literal. Y como les dije, mañana presento más evidencia bíblica sobre este punto. Y ese contaje empieza el segmento del fin. Estamos en el último segmento de tiempo. Lo que algunos tal vez piensan que, sí, todavía los 144. No, el número ya está cerrado. Ya han sido escogidos. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos porque en la cronología recuerdan que cuando David hace el contaje, que viene después, la pestilencia. Nosotros por eso podemos saber que ya eso se hizo en el cielo, ya se cerró. ¿Por qué? Porque después del contaje vino la pestilencia, la cual no quiero nombrar. ¿Está bien? La cual estamos todavía. Quiere decir que esto ya está hecho en el cielo. Ha habido sacrificio de muerte a un Dios extraño, muchas víctimas. No voy a entrar en detalles, muchas víctimas, tanto de la pestilencia como del remedio que nos quieren imponer para sanar de esta pestilencia. Y todo esto ha constituido un sacrificio humano, un sacrificio de sangre muy grande que ha sido presentado al falso Dios, al Dios que Anticristo venera, ¿no? Que no es nuestro Dios, que es otro Dios, que es Satanás, Lucifer, el Dios del sol. Muy bien. Ahora, de nuevo vamos a insistir, el ungimiento de los 144,000 es muy diferente de la lluvia temprana. Son dos eventos diferentes. Porque vimos que los 144,000 ya han sido escogidos cuando se derrama la lluvia, así que no es el mismo evento. La lluvia se va a derramar sobre todos aquellos que pasan la ley dominical. Esa prueba de la ley dominical, todos aquellos que pasan esa prueba exitosamente, esperamos que todos vamos a estar ahí, por eso estamos aquí para prepararnos para ese evento, para esa gran prueba eternamente definitiva. Todos nosotros que pasaremos esa prueba victoriosos, vamos a recibir la lluvia temprana.
Amén, gloria al Señor. Ahora, podemos considerar que ya, y esto es muy importante, ya estamos en tiempo de juicio. Porque el zarandeo, y no me gusta mucho la palabra zarandeo, pero es ¿verdad? Son separaciones en grupos. Eso ya ha comenzado, puesto que los 144,000 es un grupo que ya ha sido identificado. Quiere decir que estamos en pleno zarandeo. El zarandeo no es un evento futuro. Estamos en el zarandeo. Está en proceso el zarandeo. Así que debemos vivir con esta conciencia, ¿no? Apercibidos de esta realidad. Muy bien, la ley nacional dominical en los Estados Unidos, yo sé que esto lo sabemos, pero se nos confirma en la alegoría por los sucesos. La ley dominical nacional en los Estados Unidos marca el cierre de gracia para el pueblo remanente. ¿Por qué? Porque hemos tenido el privilegio de tener estas verdades. Los otros cristianos y el resto del mundo no lo sabían, pero nosotros sí. Así que para nosotros cierra la gracia en este momento. Y aunque usted no viva en Estados Unidos, usted será probado de alguna manera. ¿De qué manera se hará la prueba? Yo no lo sé, hermanos, pero prueba habrá. Ok, Satanás, insisto, Satanás aparece antes de la lluvia. Que es muy importante obedecer la advertencia de Jesús. No vayan. Como decía el tío, como decía, me parece incluso Walter White, no iremos. Cuando haya las noticias, no iremos. Y aunque aparezcamos tontos, nos vamos a velar los ojos, porque no podemos caer bajo el hechizo. Es un poder hechicero y tiene gran poder de decepción y de engaño. Así que nuestro deber no salir del cerco de protección que el Señor nos ha dado. Así que es muy importante. De ninguna manera nosotros vamos a ser partícipes de ese gran engaño. Tenemos que preservarnos. ¿Ok? Dijimos, después del zarandeo, la iglesia será reorganizada. La lluvia temprana, aquí vamos a distinguir entonces el propósito, voy a insistir, el propósito de la lluvia temprana es de completar la obra del Evangelio, es de completar la predicación del Evangelio eterno y el mensaje de los 3 ángeles a toda la tierra. Ese es el propósito de la lluvia temprana y por eso se derrama antes de los 1260 días de persecución. En ese periodo tan difícil nosotros vamos a estar obrando en la obra del Evangelio, por la gracia de Dios, conforme a su gracia, ¿no? Luego, la lluvia tardía tiene otro propósito. La lluvia tardía tiene el propósito de preparar a los santos para la gran tribulación. Cuando empiezan a derramarse esas plagas, vamos a vivir un tiempo como nunca ha sido. Como dijo Jesús, como dijo Daniel. Un tiempo como nunca ha habido sobre la tierra. Para ese tiempo es que nos preparará la lluvia tardía. Y también la lluvia tardía nos va a preparar para estar de pie sin intercesor hasta el final que Jesús venga. Y, dicho sea de paso, para toda la eternidad. No pecaremos más. Seremos sellados en la perfección, restaurados a la imagen y semejanza de Dios. Y les pido que no se pierdan el tema de mañana porque voy a entrar en detalle de cómo Dios nos va a llevar más allá de la perfección de Adán y Eva, porque Adán y Eva cayeron. Y Lucifer, que era, ¿verdad?, la suma de la perfección, cayó también. Cómo el Señor va a prepararnos para que nunca, jamás, a través de toda la eternidad podamos caer. Nos va a llevar más allá que Adán y Eva y más allá que lo que estuvo Lucifer. Así que vamos a llegar, el Señor va a hacer una obra maravillosa, insólita, es decir, nunca antes vista con la última generación. Así que no queremos perdernos eso, ni el tema de mañana, ni la experiencia tampoco. Entonces, lo triste, ¿verdad? No nos vamos a quedar con la tristeza, pero muy triste que la iglesia remanente está tibia a causa del error. Ha habido mucha falsa doctrina jesuita que ha permeado nuestra iglesia desde arriba y tristemente nuestra iglesia, es la razón por la cual nuestra iglesia está dormida, es por el error. Tristemente es por el error. Abishag nos muestra que ese es el problema de la tibieza de las vírgenes, es el error. Hermanitos, mi tiempo casi ha terminado. Solamente quiero invitarlos para que vengan al tema de mañana. Entonces voy a profundizar mucho más
De una parte vamos a presentar un segmento de las líneas de tiempo de Daniel 12 y vamos a entrar en más detalle en este asunto de, bueno, ¿cuál es la evidencia en el Nuevo Testamento de que hay 2 coronaciones? Porque yo nunca había escuchado eso. Pues vamos a ver la evidencia bíblica en el Nuevo Testamento de que sí hay 2 coronaciones, y de otras cosas que hemos presentado hoy, vamos a ver la evidencia bíblica más profunda en el tema de mañana. Así que vamos a cerrar en oración. Amantísimo Padre, Señor y Dios nuestro, Padre amado, en esta hora hemos visto cosas muy inquietantes, cosas muy grandes, cosas en algunos casos sorprendentes y muy, Señor, de alguna manera estamos estremecidos, cosas que nos estremecen, Señor. Te pedimos en el poderoso nombre de Jesús que a través del resto del día de hoy, todo lo que hemos recibido en esta mañana pueda seguir haciendo huella en nosotros, que podamos, Señor, abrir nuestro espíritu a estas verdades, tal vez nuevas, pero que vienen con el poder de tu espíritu. Te pedimos que tú retires toda incredulidad, que retires toda terquedad, toda obstinación, Señor, toda dureza. Permite que nuestros corazones se puedan derramar con el amor que tú nos has demostrado hoy al revelarnos estas cosas y al decirnos de que tú moldeaste la historia para nuestro beneficio y que este libro fue escrito para nosotros. Gracias por estas grandes y lindas verdades, que tu Espíritu nos acompañe en el día de hoy y que podamos reunirnos de nuevo mañana, Señor, para continuar profundizando este tema. Te lo pedimos todo por fe en el santo y poderoso nombre de Jesús. Amén. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Gracias por habernos acompañado durante Revelaciones Bíblicas para la Última Generación, una producción de DNJ TV. Si has sido bendecido por este programa, por favor, compártelo con otros. Para toda pregunta relativa a este tema bíblico, escríbenos a info@dnj.tv. Para más información, visítenos en la web a dnj.tv.